Tengo el honor de estar en comunicación con el vicecanciller de la República Bolivariana de Venezuela, Alexander Yáñez. Alexander, un gusto volver a encontrarme contigo, ya que nos conocimos cuando tú eras embajador de Venezuela en Perú y yo vivía en aquel país. Saludos Juan, ¿cómo estás hermano? Fuerte abrazo, sí, un gusto reencontrarnos de nuevo, lamentablemente vía videoconferencia. Pero bueno, la pandemia y las circunstancias actuales así lo demandan. Quedo a tus órdenes. Fuerte abrazo. Hablando de la pandemia, ¿a qué se debe este buen trabajo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro frente a la pandemia? Porque hay muy pocos infectados y muy pocos fallecidos comparados con otros países, incluso comparados con Perú, el país que tú serviste como embajador. ¿A qué se debe este buen manejo del presidente Maduro? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que el presidente Nicolás Maduro eh, asumió él personalmente la gestión de la pandemia. Él todos los días hace presencia en los medios de comunicación, informando, dando clara definición de las medidas que deben tomarse. Pero básicamente lo que ha ocurrido en Venezuela es que el Estado se ha encargado de la gestión a todo nivel de la pandemia. En primer lugar, el presidente tomó medidas muy importantes a temprano momento. Apenas hubo el primer caso en Venezuela, el presidente ordenó el establecimiento de la cuarentena. Una cuarentena que debemos decir que es voluntaria, no es obligatoria, ha sido voluntaria. El pueblo también ha cumplido con esa cuarentena. En segundo lugar, el sistema de atención social en Venezuela es profundamente humanista, además de ser gratuito. Y eso, por Incluso hay bonos supuesto, para ayudar a la gente que está en mala situación económica. Se ha implementado una política correcto, de asistencia. correcto. Luego, otro tema interesante es que en Venezuela no se espera que la persona que se siente mal vaya al hospital para registrarla, sino que el Estado desde el primer momento envió a cientos de médicos y enfermeros hacia las comunidades con pruebas rápidas para buscar al coronavirus, no esperar que el coronavirus llegara a los hospitales. Se fue a las comunidades la, a buscar la enfermedad, a buscar los O casos. sea, una política Todos los agresiva y no defensiva. Exacto, una política agresiva para poder contener desde el principio la pandemia. Otro tema interesante es que cualquier persona que salga positiva en coronavirus en Venezuela, así esté asintomático, pasa inmediatamente al sistema de salud a hospitalizarse, sea en hospitales públicos, sea en centros de atención inmediata o sea en clínicas privadas si la persona puede pagarla. Es decir, los asintomáticos también deben estar hospitalizados. Entonces, estas medidas han hecho, evidentemente, que el virus haya podido ser contenido desde el inicio del primer caso en Venezuela en el mes de marzo. Otro tema lamentable que está viviendo Venezuela es que hay un ciudadano, un exdiputado, Juan Guaidó, que se cree presidente de tu país. Y lo más lamentable es que muchos países en diferentes lugares lo reconocen como tal. En este caso, tú como vicecanciller, ¿qué opinas de esta pésima imagen que está haciendo el ciudadano Guaidó autopercibiéndose como presidente? No, fundamentalmente en ese caso ha habido un, una violación flagrante de la Constitución Nacional, porque es inconcebible en cualquier país del mundo que una persona se vaya a una plaza pública y se autoproclame presidente de un país. Ahora, debemos recordar que antes de que eso ocurriese, hubo una fuerte campaña del gobierno de los Estados Unidos para propiciar este hecho. Ellos necesitaban, los Estados Unidos, uh, generar una especie de dualidad de fuerzas políticas en Venezuela con el propósito de instrumentar una serie de decisiones, entre ellas el bloqueo económico, comercial y financiero, para poner al servicio del diputado Juan Guaidó los recursos que por ley le corresponden al presidente
en ejercicio, que es el presidente Nicolás Maduro, ponerlos al servicio del señor Guaidó. Eso por una parte. Por la otra, para generar una suerte de deslegitimación del gobierno constitucional del presidente Maduro, que como tú sabes fue electo popularmente en Incluso elecciones hubo libres. veedores en las Hubo más de elecciones. 120 veedores internacionales, pero eso en los medios de comunicación a veces no se difunde de la manera más amplia, ¿no? Incluso no se entiende que Detrás los medios de comunicación, sobre todo los digitados por Estados Unidos, dicen que Venezuela vive una dictadura. Y si fuese una dictadura, no permitirían que un ciudadano diga que es el presidente. Entonces es una dictadura rara. Hay libertad de expresión que permiten que un ciudadano diga que es presidente de tu país. hay contradicciones significativas en lo que tú comentas, porque en efecto Venezuela es una democracia donde se han hecho 24 elecciones. Esta es una dictadura muy rara. Se han hecho 24 elecciones, ha participado en buena parte de ellas la oposición venezolana. La última vez, en el año 2015, ganaron la Asamblea Nacional con el Consejo Nacional Electoral vigente, el mismo que digitó o gestionó la elección presidencial. Sin embargo, se reconoce a la Asamblea Nacional de 2015 como electa válidamente, pero no el presidente Nicolás Maduro en el año 2018. Este es el doble rasero también en las relaciones internacionales, porque de fondo lo que hay es una intención de cambiar el régimen político en Venezuela. Detrás de eso, indudablemente, está el gobierno de los Estados Unidos. Ustedes lo han visto claramente en las declaraciones de todos los personeros políticos de ese país, desde el presidente Donald Trump hasta el secretario de Estado, el secretario de Defensa, el jefe del Comando Sur, todos con una campaña de desprestigio, Incluso como suelen periodistas hacer, como en han hecho Estados en América Unidos, como Latina Jaime durante muchos Bailey, años. que Jaime Bailey en su programa siempre pone un segmento para criticar al presidente Nicolás Maduro. Sí, eso es parte, como te digo, de la campaña mediática. Es lo que se llama el terrorismo mediático, generar un estado de opinión sobre la base de falsedades, la posverdad. En esto ha sido muy eficiente en términos generales el gobierno de Estados Unidos porque tienen una plataforma global de comunicación. Sin embargo, ahí está el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano y caribeño a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, recibiendo información verdadera de lo que en Venezuela ocurre. También está Telesur, que es un actor fundamental en la comunicación. Pero todo esto, te repito, es parte de un plan para generar un cambio de régimen político en Venezuela sobre la base de que Venezuela es el país con las reservas de petróleo más importantes del planeta. Y como tú has visto, los Estados Unidos están en un proceso de destrucción del multilateralismo y están buscando cambiar la geopolítica internacional ahora en una confrontación con China, contra Irán, contra Rusia, poniendo sanciones a diestra y siniestra a un grupo de países. Y esto lo que evidencia es el proceso de decadencia en el que se encuentran los Estados Unidos y que, bueno, reaccionan por la vía de la fuerza y por la vía de la confrontación. Y lamentablemente no es solo Estados Unidos, Inglaterra le está bloqueando la reserva en oro que tiene el pueblo venezolano y no se lo quiere entregar al gobierno. No es entregárselo a Maduro, sino entregárselo al gobierno de Venezuela, que en este caso está el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué puedes decirnos de lo que pasa con Inglaterra y también que quieren reavivar esta vieja disputa con la Guyana Esequiba y generar un conflicto en un territorio que es venezolano históricamente y además lo consagra la Constitución Política del Estado de la República Bolivariana de Venezuela, que este es el territorio de ustedes? Sí, bueno, desafortunadamente la Unión Europea ha perdido, desde mi punto de vista, ha perdido capacidad de ejercicio propio en la política exterior y están fuertemente condicionados por las amenazas o por el chantaje del gobierno de los Estados Unidos. La Unión Europea aplica medidas coercitivas unilaterales, tal cual lo hace el gobierno estadounidense, pero precisamente alineado o a solicitud de este gobierno. Hemos visto, por ejemplo, fondos bloqueados venezolanos en España, en Portugal, en Inglaterra, que aunque ya no es parte de la Unión Europea, está en ese proceso de salida.
También allí se han bloqueado recursos. Ustedes saben que Inglaterra o el Reino Unido es un aliado carnal, vamos a decirlo de esa forma, de los Estados Unidos. Desafortunadamente, te repito, el chantaje y la imposición de Donald Trump en Europa y en Inglaterra hace que esta región o este país siga este tipo de políticas que aplican la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas contra el gobierno de Venezuela en esos países. Es muy lamentable porque denota una sumisión inaceptable con la que seguramente los pueblos de Europa y del Reino Unido seguramente no estarán muy de acuerdo. ¿Cómo se puede entender que la derecha imperial en el siglo XX a gobiernos nacionales y populares como el del general Perón le decían nazi fascista para asustar? Ahora, en el siglo XXI, a los gobiernos nacionales y populares le dicen narcoterroristas, como el de Evo Morales en Bolivia, el del coronel patriota Muammar Gaddafi de Libia, y ustedes en Venezuela. ¿Por qué tratan de adjetivizar a los regímenes populares y nacionales con estos términos que asustan a mucha gente? Bueno, no debes olvidarte que antes de la pandemia del COVID-19, el capitalismo en general se encontraba en una fase muy difícil. Algunos hablan del colapso del capitalismo desde hace algún tiempo. La economía norteamericana, por ejemplo, estaba en una fase sumamente crítica y pareciera que la pandemia del COVID-19 ha hecho olvidar a algunos de esta circunstancia. Por eso te digo que los países de América Latina y particularmente los que, como Venezuela, tienen leyes, incluso la propia Constitución, que establecen que los recursos naturales son propiedad del Estado y no pueden ser enajenados ni de ninguna manera cedidos del pueblo. Sí, el tema del petróleo, el caso de Bolivia, el tema del litio, en el caso de Sudamérica, Paraguay, el caso del agua. Es decir, los recursos naturales son un factor determinante en todos estos procesos que ha habido en los últimos años de cambiar los gobiernos por las vías de golpe de Estado, por las vías de robo de elecciones, porque la crisis estructural del capitalismo y la necesidad de recursos naturales hace necesario tener presidentes o líderes políticos que sean flexibles en esta materia respecto de los Estados Unidos. En Venezuela tú sabes que el petróleo constitucionalmente es propiedad del Estado y una de las cosas a las que por supuesto Estados Unidos ha estado siempre apeteciendo es precisamente el control del petróleo venezolano. Tú mencionabas el tema de la Guayana de Esequiba. Allí tenemos a la ExxonMobil haciendo exploración ilegal en un territorio marítimo que no ha sido delimitado y que tiene, por supuesto, sus variables geopolíticas y geoeconómicas. Entonces, todo esto está interrelacionado porque al final supone un caldo de cultivo para la desestabilización de Venezuela, que sigue siendo, con mucha modestia lo decimos, un factor o un modelo político, por supuesto sometido a medidas coercitivas, pero que propone la integración, la unidad, la propiedad de los recursos naturales, la democracia participativa y protagónica, propone el multilateralismo y la necesidad de acabar con el unilateralismo global y propender a un mundo más equilibrado con diversos centros de desarrollo y de poder. ¿Qué opinas de este éxodo que quieren hacer de ciudadanos venezolanos para justificar una intervención o una invasión de Venezuela? Sí, recuerda que el tema de las medidas coercitivas unilaterales es una constante que no se debe perder de vista a la hora de evaluar la situación política, económica, social en nuestro país. Por ejemplo, Estados Unidos le prohíbe a países y a empresas vender, por ejemplo, vender vacunas para los niños contra el sarampión. Si una empresa viola esa normativa de Estados Unidos, la sancionan y la excluyen del mercado norteamericano. Entonces las empresas se abstienen de vender, por
ejemplo, vacunas o alimentos, o repuestos para las hidroeléctricas o para el sistema de electricidad nacional. Y todo esto, por supuesto, va afectando los servicios públicos en nuestro país, que por supuesto se buscan vías alternativas para poder resolver estas coyunturas. Pero sin duda que las medidas coercitivas tienen un impacto en la calidad de vida de los venezolanos, no lo digo yo, lo dice el relator especial de medidas coercitivas unilaterales y su impacto negativo en los derechos humanos, afecta la calidad de vida de los ciudadanos, y estos ciudadanos, ante esa circunstancia, buscan mejorar o resolver a través de la migración su situación económica. El 99,9% de los migrantes venezolanos son migrantes de tipo económico, porque por supuesto en Venezuela, producto de las medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, el bloqueo económico, comercial y financiero, se afectó la calidad de vida de nuestros nacionales. Así que tampoco la cifra de migrantes es la que se difunde por allí de manera alegre, ¿no? Esa cifra está profundamente inflada y repetida por los medios de comunicación para tratar de maximizar una situación en Venezuela que por supuesto es compleja, es difícil, pero nunca en los niveles humanitarios que pretenden plantear actores internacionales para propiciar lo que tú decías, una intervención de tipo militar por razones de tipo humanitario. Y lamentablemente muchos venezolanos en el exterior son, por así llamarlo, embajadores de esta situación, porque muchos dicen ojalá que intervengan los Estados Unidos, ojalá que derroquen a Maduro. Lamentablemente son caldo de cultivo para este discurso imperialista, los migrantes venezolanos. En este caso, ¿tú qué le puedes decir a este migrante venezolano que quizás está confundido, que piensa que los grandes problemas que tiene Venezuela son producto del gobierno venezolano y no se dan cuenta de la injerencia imperialista que están sufriendo? Bueno, fíjate algo interesante, Juan, que en este momento Venezuela creo que es el único país del mundo que está recibiendo una migración retrógrada, es decir, cientos de miles de venezolanos están volviendo al país porque la situación en los países a donde ellos se dirigieron se hizo insostenible. Incluso ustedes están ayudando con las repatriaciones. Claro, hay un plan que se llama el Plan Vuelta a la Patria. El gobierno venezolano socialista pone aviones en los países con los que podamos hacer los acuerdos, porque hay algunos que dicen que la migración venezolana les daña sus servicios públicos, pero cuando tratamos de establecer un plan para traer a esos venezolanos de regreso a Venezuela, entonces se oponen. Así que hay contradicciones en este tema, pero como te decía, esta migración retrógrada que está regresando es importante. De eso no se habla mucho en los medios de comunicación. Pero la pregunta sería si supuestamente Venezuela tiene la peor situación política y económica del planeta, según los medios de comunicación, ¿por qué estas personas están regresando? O si es una dictadura, ¿por qué quieren vivir en una dictadura? Eso parecería ilógico, lo que hace pensar entonces que esa campaña mediática no es otra cosa que una campaña de propaganda para tratar de confundir y generar opiniones negativas en el exterior sobre nuestro país. Pero aquí está el pueblo de Venezuela resistiendo, aquí millones de venezolanos seguimos trabajando, seguimos día a día resolviendo las cosas en favor de echar adelante nuestro país. Y ese es el mensaje fundamental que hay que darle a nuestros connacionales. Aquí las puertas están abiertas para todos cuando quieran volver. Muchos ya lo están haciendo y lo que hay que hacer es dedicarse a trabajar por esta patria. La última pregunta, ¿qué opinas de la actitud ambigua del presidente Alberto Fernández de Argentina con respecto a lo de Venezuela? Que dice que en Venezuela tiene que haber elecciones, en un momento dicen que en Venezuela no se respetan mucho los derechos humanos, a diferencia de la posición de la expresidente y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, como tú sabes y me conoces bien, yo soy diplomático de carrera y por supuesto que pronunciarme sobre las posiciones políticas de algún jefe de Estado
digamos, no me correspondería a mí siendo el nivel de presidente, ¿no? Yo creo que en términos generales, en Venezuela hay un proceso que el mundo está mirando con detenimiento. El pueblo venezolano una vez más le va a dar una demostración el próximo 6 de diciembre a todos los actores del mundo moderno en términos de que por la vía pacífica, por la vía electoral y por la vía del voto se va a generar una nueva asamblea nacional que se instalaría en el mes de enero del año 2021, una asamblea general democrática que va a significar una nueva etapa en la política venezolana y que va a tener significativo impacto en la región y en el resto del mundo. Muchísimas gracias, Alexander, muy amable. Fuerte abrazo, hermano. Un saludo a todos tus oyentes.